junto a una audiencia muy calificada, ya con más de 500 personas conectadas en vivo en este momento. Así que hoy nos acompaña Raimundo Horta y Oscar Díaz Santana, dos celebridades del mundo de las pericias grafotécnicas, documentoscópicas, que bueno, no hace falta presentación porque cada uno de nosotros los conocemos muy bien. Así que agradecerles a ustedes su participación y que estén del otro lado para intercambiar opiniones. ¿Me estás escuchando, Oscar? Sí, ¿no? No, perfecto, sí. Perfecto. Raymond, no sé si se desactivó tu cámara. Aparentemente sí. Déjame cambiar a... Vale. Si querés... A ver, porque aparentemente hay un problema de conexión de velocidad. Ya voy. Bueno, dale. Mientras tanto, si no, podés tocar F5 para reconectar. Chicos, les voy comentando dos cosas. Gracias a su asistencia y a su apoyo, podemos darnos el gusto de además de tener una formación gratuita, también dar certificación gratuita a aquellos que hayan abonado el diploma del primer y el segundo foro de discusión sobre la firma biométrica y el seminario SIGDO que pasó hace poquito. Así que aquellos que tengan esas tres formaciones van a poder adquirir el certificado gratuito. Así que, bueno, ahí está Otto Rodríguez. Hola, ¿cómo estás, Otto? Bueno, hay siempre grandes amigos del otro lado. Les pido disculpas que voy a interrumpir un ratito el chat para que nos concentremos un poco en la charla. Los voy a ir activando porque quiero que participen lo más posible. Pero lo desactivo un segundito porque si no nos vamos a perder en el comentario y en la exposición. También aprovecho para comentarles de que aquellos que quieran la certificación van a poder acceder con ella al final y vamos a hacer como lo hicimos ya en 2 ocasiones. El 50% de lo recaudado se va a destinar a una donación a alguna entidad o institución que realmente necesite el dinero. Así que bueno, ya lo hicimos una vez con Barbijo Solidario, que donamos aproximadamente 15.000 pesos argentinos. Lo hicimos otra vez con el Comedor Dorita, que fueron 17.000 pesos argentinos, un poco más. Y ahora, bueno, esta va a ser la tercera donación que vamos a hacer, así que también estamos contentos por eso y agradecerle a todos ustedes el apoyo. Ahí vemos que está Raymond con algunos problemillas de conexión o de audio. No importa, Raymond, si de última no te anda la cámara, lo que nosotros queremos es escucharte más que nada. Así que si querés probar el micrófono, no sé si vos me escuchás ahora, ¿nos estás escuchando? Ahora sí. Bueno, vamos a ver cómo va. Bueno, como ya terminamos la introducción, vamos a empezar de lleno a los puntos de discusión. Y yo quería hacerle la siguiente consulta, mientras salimos ahí con el tema de Raymond. Quiero ver qué opinan sobre esto. No sé si, Oscar, vos podés ver en una parte donde dice polls, ahí que vas a ver una encuesta. Fíjate la pregunta que le voy a hacer a los asistentes. Les voy comentando también que, como siempre, nosotros en los foros de discusión tratamos de no hablar mucho en la previa sobre los temas que vamos a discutir, solamente tenemos los 2 títulos y que vaya surgiendo en este debate. Entonces yo quiero hacerle la siguiente pregunta a ustedes. Si ustedes creen que como perito ustedes transmiten verdades, ¿sí? Es decir, que van a decir lo que sucedió como respuesta a los puntos periciales. Ahí vamos viendo las respuestas. Hay un 83% de que dice que sí transmites verdades. Generalmente estas preguntas están pensadas para abrir el debate y abrir la discusión, porque yo le voy a aclarar mi opinión. Yo entiendo de que el perito no transmite verdad,
¿sí? El perito lo que hace es transmitir su versión de los hechos, transmitir su verdad del estudio pericial que está haciendo. Cuando nosotros hablamos de transmitir verdad, hablamos de llegar a una conclusión certera de lo que le están preguntando en los puntos periciales el Tribunal de Juicio, sea civil, laboral o penal. Pero nosotros nos entendemos, por lo menos yo voy a hablar en mi caso, que cuando nosotros tenemos que dar respuesta a un punto pericial solicitado por un tribunal judicial, lo que nosotros estamos haciendo es simplemente transmitir nuestra versión de los hechos, es decir, nuestra verdad, ¿sí? Ahora me interesaría, Óscar, ¿qué opinás respecto a esa pregunta? Si vos crees que los peritos transmiten verdades, ¿qué tenés para aportar sobre eso? Hombre, ahí coincido totalmente con lo que dice Federico, ¿no? Es decir, yo incluso a lo mejor la suavizaría, intentamos transmitir la verdad, intentamos acceder a esa verdad, ¿no? Pero obviamente los tribunales y los hombres de leyes, que son mucho más sabios que nosotros, han considerado en jurisprudencia en la gran mayoría de los países, si nos vamos al derecho comparado, que lo que nosotros emitimos son juicios de valor respecto a nuestros especiales conocimientos que tenemos de una materia. Si lo que nosotros transmitiéramos fueran verdades, y teniendo en cuenta que es muy normal que nuestra profesión y en otras muchas ramas, incluso en medicina, química, en otras muchas áreas, hay discrepancias entre peritos. Eso significaría que tendríamos que admitir pues que un perito miente, o en otro caso concreto que los peritos se equivocan, ¿no? Nosotros aquí en el laboratorio siempre decimos lo mismo, ¿no? En las técnicas de criminalística existen muchas ramas, la dactiloscopia, la balística, etcétera, ¿no? Y curiosamente, yo siempre lo digo, la documentoscopia para mí es una de las ramas de la criminalística más complicadas, más difíciles, puesto que cuando a nosotros en los laboratorios nos entra un tema de huella, generalmente nosotros siempre hacemos pruebas entre compañeros, diferentes compañeros interjueces, que llamamos nosotros, las técnicas interjueces desde el punto de vista sociológico. Y cuando son temas de huella, generalmente coinciden todos los compañeros. Cuando es un tema de balística, solemos coincidir casi siempre todos los compañeros. Pero cuando es un tema de firma, y sobre todo son firmas que reúnen ciertas variables de fácil imitación, sencilla, sin rasgos gráficos suficientes con valor identificador, pues hayamos discrepancias entre compañeros, que además tienen la misma formación y emplean el mismo procedimiento estandarizado de nuestro laboratorio. Entonces, fíjate una cosa, Óscar, mientras vos estás diciendo eso, yo puedo sentir y presentir que acá los asistentes se mueren por hablar y se mueren por dar su opinión al respecto. Yo lo puedo presentir. Imagínate los nombres que hay acá escuchándonos y que por supuesto quieren participar. Pero no solamente para agregar lo que vos estás diciendo de decir, pueden coincidir todos, a lo mejor son 10 peritos que lo ven y los 10 coinciden. Ahora la pregunta es, ¿qué porcentaje de exactitud pueden llegar a tener en esas conclusiones? Porque vuelvo a lo mismo, de repente hay una pericia fíjate lo que te voy a decir, de ADN, ¿sí? ¿Y por qué el ADN no llega al 100% cuando nosotros tenemos tanto tecnicismo y tanta cientificidad en ese estudio pericial, tanta metodología? ¿Por qué no llega al 100%? Y a lo mejor son 100 personas que lo van a ver y los 100 pueden pensar lo mismo, pero no estamos hablando de una certeza absoluta. Entonces no es solamente que coincida la gran cantidad de peritos que trabajan, sino también es que justamente a qué nivel de certeza nosotros vamos a llegar. Claro, nosotros fíjate que desde el punto de vista de la filosofía del derecho, los últimos tratados han eliminado el término de certeza absoluta por certeza relativa, sobre todo por esa jurisdicción penal donde se intenta que nos aproximemos lo más posible a la verdad para, obviamente, una sanción es la última ratio, meter a una persona en prisión, obviamente es lo máximo dentro del derecho penal que se puede aspirar, o la pena de muerte que tienen algunos países, ¿no? Entonces, obviamente por eso se utiliza el término de certeza relativa, porque se sabe ya, está totalmente admitido de que la certeza absoluta no existe. Yo concretamente, Federico, yo creo que lo hemos conversado, pero cuando yo me metí en todo el ámbito de la ciencia, dentro de la universidad, y empecé ya a relacionarme con investigadores acreditados, dentro de la química, de la física, la biología, etcétera, claro, ellos cuando me veían a mí que hablaba en cuestiones de certeza se echaban manos a la cabeza, ¿no? Y prácticamente
antes decía, oye, es que desde Heisenberg, desde 1910, el principio de incertidumbre de Heisenberg, ya está demostrado que no podemos aspirar a alcanzar la certeza absoluta, ¿no? Obviamente, por parte de un juez intenta acceder a la verdad, pero esa verdad se intenta aplicar por una serie de instrumentos científicos, pero todos los instrumentos, incluso el ADN, como tú dices, 99,9%, tiene sus propios errores, puede haber contaminaciones, fallos en los instrumentos, fallos en sensibilidad. Una persona muy reconocida y dice, bueno, tú vienes a defender tu verdad y yo vengo a defender mi verdad. Obviamente estaban los dos en contradicción, ¿no? Pero no se puede pretender, yo creo que es un error grave el intentar que nuestros informes adornarlos con certeza absoluta, porque eso no es posible, y si no entramos, no podemos cumplir los parámetros de la ciencia, ¿no? Ninguna disciplina científica está bajo los conceptos de certeza absoluta. Raymond, yo no sé si vos nos estás escuchando, ¿tenés audio? Sí, tengo audio, no sé si ustedes me oyen. Sí, yo te escucho bien, por suerte, no importa, no te preocupes tanto por la imagen, porque acá nosotros morimos de ganas de escuchar tu opinión, y qué bueno que nos hayas escuchado, porque ahora quiero hacerte la siguiente pregunta. Vos fíjate, a mí me llaman la atención los porcentajes. La pregunta que le hicimos a la audiencia es si crees que como perito transmites verdades. El 80% dijo que sí transmiten verdades, o sea, sobre lo que le están preguntando, y nosotros disentimos, tanto Oscar como yo, en esa apreciación. Queremos escuchar tu comentario. Bien, el tema del abordaje de lo que es la ciencia y su filosofía parte muy bien, como ya ha adelantado Oscar, de que no hay verdades absolutas, y el tema que nos trae hoy a discusión, o que nos trae hoy a más que discusión, a este debate, es el si se puede llegar a una certeza que se pueda transmitir y que se pueda valorar judicialmente. Yo pienso que entrar en estos temas sin tocar lo que han sido los debates en otras latitudes, donde lo que fue la famosa sentencia Daubert y otra que posteriormente, que fue la del caso Kumho, ponían en discusión, antes de si el perito podía dar una opinión o no, se ponía en discusión la validez de su método. Y eso, desde hace muchos años, ha llevado a que asociaciones como la ASQD norteamericana, a la cual yo pertenezco, haya hecho estudios estadísticos sobre la efectividad de los peritos en sus dictámenes, y se hicieron, y ya estamos hablando que estos estudios tienen más de 20 años. Estamos hablando de que uno fue hecho por la Universidad de La Trobe, y el otro es un perito muy famoso que se llama Moshe Kam. Hicieron análisis estadísticos sobre la efectividad de los peritos y digamos, más allá de entrar en temas de fondo de cada caso, porque tenemos que saber que hay 5 causas que afectan los resultados periciales en cualquier área de la criminalística, que es el material inadecuado, el material insuficiente, el material deteriorado o contaminado, el material destruido, entre otros. Y si nosotros partimos de que los resultados periciales de cualquier área son afectados por estas causas, entre otras, nosotros, más allá de eso, suponiendo que no tenemos estas 5 razones que afectan los resultados periciales, vamos a los resultados de estos estudios estadísticos. Es bien interesante, por lo menos en el caso del profesor Moshe Kam,
se hicieron algunas pruebas para identificación de firmas y manuscritos y se encontró que 38.3% de personas que no estaban entrenadas en la identificación de la pericia caligráfica erraron en identificar positiva o negativamente una escritura. Pero aquí viene otro resultado más sorprendente, que fue la tasa de error de los peritos. Es decir, personas altamente calificadas tenían un porcentaje bastante bajo, pero sí tenían un porcentaje de error. Los peritos calígrafos, estamos hablando de un estudio que desconozco la cifra actualmente porque la están actualizando todos los años. Los peritos calígrafos preparados, y estamos hablando de los peritos de la ASQDE, una élite mundial donde hay funcionarios de todas las fuerzas policiales del mundo y hay peritos privados también. La tasa de error fue el 0.49%. Eso ya apoya lo que estamos hablando, lo que estaba mencionando tú y lo que estaba mencionando Oscar, que no hay 100% de, digamos, dentro de una muestra de personas que saben la profesión, también hay peritos que se pueden equivocar. Entonces, existen para las personas no entrenadas también hay otros temas interesantes que desde el punto de vista de percepción, la mitad de la población mundial puede ser entrenada para ser perito calígrafo y la otra mitad no. Entonces, o sea, hay un tema que es subjetivo, evidentemente hay un tema de formación, pero si estamos hablando de que ya estadísticamente dentro de una gran masa de peritos que son sometidos a pruebas que ya se saben los resultados, hay un porcentaje de error, pues entonces no podemos decir a ciencia cierta o jamás podemos aseverar 1000% que en todos los casos la certeza va a ser lo que va a ocurrir en un dictamen pericial. Si nosotros le agregamos, como le estamos diciendo, los factores que afectan los resultados periciales, que son la calidad de la muestra, la cantidad de la muestra, y una que no había mencionado, pero que es sumamente importante, que es la mala identificación de la muestra, pues podemos encontrar resultados periciales equivocados en cualquier parte del mundo. Entonces, si bien es cierto que el método científico y la aplicación de protocolos nos ayudan a reducir el error, no quiere decir que en un caso específico un perito no se pueda equivocar. Qué interesante. Con eso pues hago la apertura de lo que, digamos, en ese sentido no estoy apartado de la opinión de ustedes, pero yo creo que agregamos aquí el factor matemático más el principio de que no existe ninguna, en la ciencia no existe nada absoluto, ni siquiera los números, ya sabemos con aquello de los números infinitos, no podemos entonces partir. Si decimos que somos científicos, no podemos partir de esa base de que todo es sí o no. Hay casos donde se puede peritar, hay casos donde no existe material adecuado suficiente y hay casos donde simple y llanamente, mira, en este caso no se puede dar un resultado, que es otro de los temas conexos a lo que estamos hablando. Fíjate qué interesante todo lo que ustedes dos manifestaron, además de hablar de nombres, de estadísticas y de estudios. Así que estoy aprendiendo muchísimo, me encanta, se lo agradezco. Y lo que dice Raymond en relación a, me gustó mucho esto de la metodología que ayuda a reducir, o sea, seguir el protocolo y metodología ayuda a reducir errores. Eso me parece muy significativo. El tema de las muestras, el tema de la calidad y todos estos puntos hace que uno pueda afirmar que lo que nosotros llegamos a una verdad objetiva, es decir, en base a la información y a los estudios y a los métodos que utilizamos para el cotejo. Ahora bien, con el tiempo estas metodologías o las técnicas más que nada van variando.
¿sí? No nos quedemos solamente con lo que es la grafoscopía, sino, por ejemplo, la adulteración de documento, un raspado, ya que la tecnología empieza a incorporarse y nos permite tener visiones distintas, nos permite ampliar nuestro espectro, incluso cuando estudiamos con luces específicas. Y no es lo mismo hacer un estudio pericial ahora que hace 50 años atrás, ¿sí? Entonces, la pregunta que yo le hago a ustedes es, ¿ustedes creen que estos avances tecnológicos ayudan a reducir los márgenes de error? Pues ya hablamos que tenemos márgenes de errores. Además de tener la calidad de las muestras, además de seguir un protocolo, de seguir una metodología, mi pregunta es, ¿ustedes creen que los avances tecnológicos ayudan a mejorar, a reducir los márgenes de errores? ¿Qué opinas vos, Oscar? A ver, al hilo de lo que dice, lo que comentaba Raymond, obviamente nosotros hemos vivido un cambio tecnológico importante. Es decir, yo cuando empecé recuerdo que los teléfonos móviles ni existían, los teléfonos de rueda, y hoy día tenemos ya dispositivos móviles que incluso hacen unas fotos espléndidas. Está clarísimo que en cotejo de letras y firmas, la microscopía y lo que es la fotografía han ayudado muchísimo, ¿no? Y sobre todo las nuevas herramientas de software. ¿Cuál es el problema que yo veo particularmente? Primero, yo sigo muy preocupado a nivel particular porque creo que existe todavía un colectivo muy amplio que todavía sigue pensando en la certeza absoluta. Incluso yo aquí en España tengo careos con compañeros que obviamente han intentado un poco menoscabar nuestros informes porque no llegamos a certeza absoluta. Y luego las sentencias judiciales pues razonan efectivamente y ponen en su sitio, ¿no? Segunda, como bien decía Raymond, nosotros a medida que hemos ido en este avance con la tecnología, y parece que nos ha dado todo mucha más seguridad, hemos visto que en el ámbito del cotejo de letras y firmas seguimos todavía teniendo muchas limitaciones, y esas limitaciones han sido tal, por esas confrontaciones entre los compañeros de nuestro laboratorio mismo, que a raíz de lo que comentaba Raymond, nosotros planteamos incluso una tesis doctoral que desarrolla Lucía por Lorenzo, donde efectivamente queríamos saber cuáles eran aquellas firmas donde más fallaban los peritos, donde se cometía mayor tasa de error, ¿no? Y efectivamente el estudio ya está a punto de leerse, tiene su publicación, y vimos que pues se daban mucho en lo que son las simulaciones de falsedad y en las autodesfiguraciones. Ahí cometían muchos errores los peritos. Pero ¿qué ocurre? Tenemos esa tecnología. Yo creo que la tecnología, Federico, nos ha dado una falsa seguridad en lo que son los diagnósticos, porque yo empecé en el año 97 a ejercer y he tenido la suerte de que estoy en administración pública, entonces tengo mucha casuística, muchos casos, pero al día de hoy, con todo mi apoyo tecnológico, que sobre todo nosotros hacemos mucha inversión en tecnología, yo he entrado, me lo dicen mis profesores, Antonio Vega, Méndez, he entrado en crisis con respecto al cotejo de letras y firmas, porque veo que no es muy segura, no tiene mucha seguridad diagnóstica en determinado tipo de casos. Entonces yo creo que con nosotros como expertos tenemos que empezar a definir, al igual que ocurre en ADN, ocurre en lofoscopia, en balística, si en balística a mí me llega un proyectil, un efecto balístico totalmente deformado y no tengo manera de identificar elementos identificativos, pues el estudio es indeterminado. Si el ADN me llega a una muestra pues que está totalmente degradada y no puedo sacar los perfiles genéticos, pues no se analiza. Si en una huella dactilar pues no tengo los suficientes puntos característicos, tengo 3 y se me exigen 8, pues no puedo llegar a un resultado. Y en la firma yo creo que ocurre algo parecido. Hay firmas que no nos permiten a nosotros, a pesar de que tengamos todo ese apoyo tecnológico, no nos permiten poder aspirar a conclusiones que sean claras, porque hay en determinado tipo de firmas, por lo menos en la investigación lo vemos, que vemos cómo aumentan las tasas de error entre compañeros y las confrontaciones entre compañeros. Sí. Vos fíjate que yo tengo para agregar ahí lo que vos decís, es que si bien nosotros hablamos de que es discutible una conclusión pericial, sobre todo desde el punto de vista de la grafoscopía, lo que uno apunta en este tipo de foros o discusión no es de decir qué poco confiables son las conclusiones, sino es de decir cómo podemos buscar para reducir los márgenes de errores y que sean más confiables las conclusiones. Fíjense, uno de los asistentes acá, Cristian,
No, a ver, no. Acá Juan Rogelio dice, la tecnología es una ayuda, pero no sustituye la experiencia y el conocimiento del perito. Esas son afirmaciones que creo que no llevan a ninguna discusión. O sea, todo el mundo sabe eso. Es lo mismo que decir la metodología no sustituye la tecnología ni la experiencia del perito. Son cosas que es obvio. Pero lo que nosotros buscamos es tener distintos tipos de estudios y utilizar la tecnología para ir reduciendo estos márgenes de error. Lo que a mí me ha pasado, yo lo comentaba en otro de los conversatorios que tuvimos, es trabajar como magistrado, o sea, como funcionario, y analizar todas las pericias que se incorporaran en el proceso penal. Yo tenía una balística, una citología, una documentoscopía y una de grafoscopía. Y yo veía cómo cada una de las conclusiones, los fundamentos de la metodología de trabajo eran muy técnicas desde el punto de vista de la química, de la física, de la matemática. Y las conclusiones de la pericia de grafoscopía eran extremadamente subjetivas al punto tal de decir, yo como perito oficial pienso que es más importante este punto de ataque y el perito de control no, por supuesto que la caja de escritura en este caso cumple un papel más predominante. Entonces yo consideraba decir, a ver, ¿cómo hago yo como funcionario para decir que voy a valorar más uno que otro si están haciendo interpretaciones subjetivas? Y yo creo que la tecnología lo que viene a aportarnos ahora en esta era digital es ir reduciendo estos aspectos subjetivos que nosotros hacemos. No sé qué opinas vos, Raymond, sobre lo que estamos hablando. Bien, aquí el tema de la valoración de los determinados puntos característicos, las características individualizantes, yo creo que es un tema por discutir todavía y alguna escala de valoración. Yo pienso que la tecnología no hay que menospreciarla, si bien los seres humanos tenemos la tendencia a destacar nuestra capacidad, porque el cerebro humano todavía no ha sido superado en muchas áreas por la tecnología, pues en 20 años o en menos, o en 10 años, viene lo que se llama el momento clave donde la informática va a poder va a autorreconocerse como un ser. Y en estos días yo hacía un llamado de atención en un podcast, en nuestro podcast grafotecnica.com, que en la última actualización de Windows 10 me pedía autorización para usar mis datos de reconocimiento y estaba pidiendo la posibilidad de tomar mis datos sobre gestos gráficos y recopilarlos, porque nos hemos asombrado con Alexa, que si nos reconoce la voz, y otro tipo de tecnología que es el reconocimiento facial, pero ya Windows me está solicitando autorización para reconocimiento de mis gestos gráficos. Y me lo está pidiendo en los casos de entrada manuscrita, usar mis datos para mejorar la funcionalidad, idioma. Y digamos que si bien es cierto que seguimos siendo sumamente útiles, la tecnología y la inteligencia artificial nos va a ayudar. El tema de la tecnología, yo he sido como fanático y como operario y como perito en informática, siento que tenemos que tener una apertura de lo que nos están ayudando las tecnologías y los que nos van a seguir ayudando. Pero antes de saltar ese tema, a mí me gustaría hacer dos acotaciones. Primero, hace aproximadamente unos 15 años, estoy hablando del año 2004, nosotros, 3 miembros de CIPDO internacional participamos en una encuesta internacional que tenía que ver con la SQD en los sistemas de valoración, los sistemas de resultados que utilizábamos en nuestros países. Estábamos entre otros 200 expertos, la mayoría de ellos de países anglosajones, y de esos 200 expertos aproximadamente solamente 3, que éramos los miembros de origen latino, fuimos los que respondimos que la escala de valoración de nosotros en resultados periciales era positivo, negativo o no se puede hacer.
Todos los demás países colocaron o que tenían una escala del 1 al 10 o del 1 al 10 o escala del 1 al 5. Para aquel momento Canadá tenía una escala del 1 al 5 en los resultados periciales, estamos hablando de escrito y de firma, y todavía en los Estados Unidos se utiliza un estándar que es del 1 al 10. Y nosotros en aquel momento nosotros éramos los extraterrestres. Es decir, ¿cómo es posible que sea o no o intermedio? Estamos hablando de hace 15 años. Entonces, eso no es más que la aplicación de los principios científicos, de que no hay verdades absolutas, y si bien en algún caso es posible llegar a descartar totalmente o a identificar plenamente, que nosotros lo podemos hacer, para ellos no es lo normal, para ellos es su escala del 1. Es como el que va a un examen, nosotros en las evaluaciones educativas tenemos la escala del 1 al 20 y hay otros países que tienen la escala del 1 al 100. Es muy interesante lo que decís, Raymond. Te pedí preguntar, ¿vos tenés alguna publicación respecto a eso? Porque me interesaría saber más o leer sobre esa temática. No, ellos todos en esos resultados son publicados en el Journal de la SQD, que es publicado semestralmente o anualmente. Cada año sale un ejemplar de la revista que lo saca de hace muchos años. Quiero resaltar que los que estuvimos presentes en esa oportunidad fueron Julia Elena de la Peña, Magdalena Escurra y mi persona, y creo que en una ocasión anterior el otro cuarto miembro, que también es miembro de la SQD, que es Julio Bradley, creo que participó en una de estas encuestas y pues como aporte para toda la comunidad de Latinoamérica, nosotros tenemos un esquema de conclusiones que difiere a muchas otras partes del mundo. Entonces eso nos tiene que llevar a repensar nuestro sistema de aplicación, de valoración científica, porque nosotros no tenemos la verdad absoluta en ese sentido, y ellos están creando desde hace mucho tiempo los comités científicos, los estándares de aplicación de procedimientos, tienen ya cosas envidiables como lo son estándar de terminología, que todavía nosotros no nos ponemos de acuerdo, tienen estándar de aplicación y valoración, y hasta tienen estándar para los tipos de conclusiones. Entonces nosotros tenemos que abrirnos, nosotros tenemos que, eso sí, ponernos a trabajar. No es que nos vamos a copiar el sistema de ellos, nuestro sistema jurídico germano, francés, romano, y nosotros, si bien es cierto que ellos, el derecho anglosajón no es igual, pues ya se ha ido permeando, como en el caso del Código de Procedimiento Civil colombiano, de los estándares de aplicación o de valoración científica de Dauber. Y para cerrar este tema, para hacer un aporte adicional, otra tasa de error en los casos de identificación de manuscritos, no hablando solamente de firma, sino específicamente de escritura manuscrita, las personas no entrenadas tienen una tasa de error en identificación de manuscritos del 40.45%, y peritos calígrafos pueden tener hasta una tasa de error en identificación de manuscritos no firma que puede llegar hasta casi el 9%. Entonces, ¿Dónde obtenemos ese estudio, esa información adicional? Estos son trabajos de Moshe Camp, que están en el Journal de la SQD. Ok, vamos entonces a tratar de buscárselo y se lo vamos a subir todo junto con la grabación de esta clase para que puedan acceder también de manera gratuita a ese material. Así que Raymond nos va a hacer ese favor de pasarnos el material para compartirse. Ese material no es de publicación, o sea, son derechos reservados del Journal de la SQD. Sí, pero me refiero para acceder, o sea, se pueden
puedo citar, pero no los puedo distribuir. Tendría que... No, me refiero para llegar, para poder adquirirlo, me refiero a eso. No, la página de la ASQDE.org se puede suscribir a la revista o pedir... Por eso, justamente a eso me refiero. Bueno, uno de los puntos que están muy vinculados a esta temática, cuando nosotros tratamos de identificar si una firma es auténtica o falsa, si le corresponde la autoría de determinada persona, es la identificación de los gestos gráficos, ¿sí? Que es el segundo tema de charla que tenemos. Volveremos a lo mejor al tema de la certeza, pero cuando nosotros buscamos primero identificar estos gestos gráficos, que son elementos escriturales que tienen una influencia subconsciente y que todos los que estamos acá sabemos que se consideran de mucho interés pericial, simplemente porque pasan desapercibidos tanto para el autor como para el imitador, y nos van a ayudar para tener una conclusión más metódica y certera sobre el caso que estamos trabajando. Ahora, sabemos que la tecnología está modificando la forma en que nosotros vamos a firmar, el lugar donde vamos a firmar, el soporte donde vamos a firmar. Y la pregunta es, ¿se modifica el gesto gráfico? ¿Sigue siendo el mismo cuando nosotros firmamos en un soporte de papel o firmamos en una tablet digital? Primer punto, primer interrogante. La segunda interrogante. Nosotros estamos acostumbrados a identificar el gesto gráfico en algunos elementos, como puede ser la caja escritural, la presión, el ritmo de la velocidad, puntos de ataques, etc. Aparecen nuevos gestos gráficos ahora con el uso de herramientas tecnológicas. ¿Podemos utilizar software para identificar el gesto gráfico? El gesto gráfico puede representarse con números, se pueden representar con gráficos, ¿sí? Todas preguntas que nos estamos haciendo en este traspaso de siglo, que por lo menos cuando yo estudié hace 20 años atrás no eran discutidas y no estaban puestas sobre la mesa, y hoy sí están puestas en discusión. Entonces, antes de pensar sobre la temática, y vamos a tratar de abordar esas preguntas que yo les hice, pero le hago esta encuesta para ver qué opinan ustedes. Si crees que se puede identificar el gesto gráfico mediante números, porque nosotros cuando vemos números, los peritos calígrafos, decimos, no, pero pará, estos números están relacionados a medición, están relacionados a una rama que no es la mía. Pero eso es, yo entiendo, básicamente porque no estamos formados inicialmente, sobre todo aquellos que estuvieron en el siglo pasado, en el cual yo me incluyo, no estamos formados a ver o estudiar estos elementos tan importantes desde otra óptica, de otra manera. Entonces, le voy comentando a Raymond y Oscar que activé una encuesta al público, que es si crees que puedes identificar el gesto gráfico mediante números y estadísticas, y los resultados son los siguientes. El 64% dice que sí y el 35% dice que no. Entonces, quiero preguntarles a ustedes, primero Oscar, ¿qué opinas al respecto sobre esa pregunta? Está difícil, es un tema interesante, ¿no?, para discutir. Muy interesante porque además los números parece que generan un efecto psicológico en los jueces, en los tribunales, a la hora de dar valor a las pruebas. Parece que tienen un mayor rango de cientificidad, pero los expertos en escritura, y me remito a nuestros antecesores, nuestros precursores, sabían que establecer un análisis puramente cuantitativo es muy complicado. Nosotros en nuestros procedimientos, nuestro protocolo, nuestra metodología que utilizamos, que es, como yo digo, una especie de popurrí, viene de Andrés Meunier, que tenía una perspectiva muy cuantitativa, y luego por otra serie de autores como Antonio Vega Ramos, Francisco Méndez Vaquero, han sido un poco lo que nos ha influenciado, era mucho más cualitativo, ¿no? Nosotros hacemos un mixto realmente, y el mixto es porque nosotros sabemos que en las escrituras existen y tú lo comentabas creo que al principio, existe una serie de trazos, existe una serie de elementos que tienen una mayor importancia que otros, que son los que realmente nos faltan definir a los expertos, ¿no? Muchas veces, si nosotros decimos gestotipo, habitualismo gráfico, idiotismo, se le llama de muchas maneras, sabemos todos, coincidimos que son los elementos más importantes,
pero a la hora de establecer una definición operativa, posiblemente nos encontremos con mucha discrepancia. No hay una definición. Pero mira, yo te voy a hacer una acotación a lo que voy a decir, Oscar. Eso pasa más que nada en el mundo de los peritos calígrafos, las pericias grafoscópicas, porque en otras disciplinas de la criminalística no se discute tanto las acepciones, las palabras, los conceptos. Eso pasa en este mundo. Es algo muy propio. Entonces, yo lo que te decía, Federico, nosotros sabemos por nuestra experiencia de ver muchas escrituras que hay, por un lado, una serie de gestos gráficos que tienen cierta rareza. Obviamente esa rareza es porque su estimación estadística no muy acusada en el resto de las escrituras, y se gusta un gesto muy raro que no estoy acostumbrado a ver, ¿no? Y después tenemos una parte de la escritura que nosotros le damos siempre una especial importancia, que es aquella zona donde nosotros pensamos que están los rasgos más inconscientes, más involuntarios, lo que son los finales, las partes bajas de la limitante verbal. Para nosotros esas zonas son importantes. Entonces, cuando nosotros hacemos un cotejo directamente comparando lo que son los elementos estructurales, constitutivos, ideas de trazado, estos tipos, nosotros a la hora de encontrar similitudes y diferencias, nosotros le damos una valoración cuantitativa. Esa valoración cuantitativa, muy parecido a lo que decía Raymond, si es un elemento raro, de rareza técnica, y que además está en un plano que nosotros consideramos que es la parte inconsciente, involuntaria, son esos trazados que están más apegados a lo que son los rasgos identificativos, nosotros le damos un valor cuantitativo alto. Sin embargo, si nosotros encontramos una similitud de un aspecto que no es raro, o que bien está en un aspecto que es un trazado voluntario, forma, por ejemplo, pues le damos una ponderación cuantitativa pues bastante baja. Entonces, a partir de ahí, nosotros estableciendo un modelo de análisis, creo que son unos 80, 90 indicadores repartidos en todo ese árbol, pues van a aparecer muchos valores cuantitativos, todos, en función de las similitudes o diferencias, de esa rareza técnica que tenga y esté situada en esos planos más involuntarios. Y una vez que nosotros tengamos todo eso, a partir de ahí tenemos que hacer un análisis cuantitativo, una ponderación. Es decir, ahí tenemos que empezar a hacer un esfuerzo cognitivo basado en nuestra experiencia, nuestra formación, en nuestros especiales razonamientos, para saber si efectivamente esa valoración que hemos hecho nos conduce hacia una firma que es auténtica o una firma falsa. Autodefiguraciones, que es el talón de Aquiles de los expertos, ¿no? Simulación de falsedad. Pues posiblemente lo que nos encontramos nosotros es que van a haber muchas diferencias. La preponderancia de diferencia van a ser, a pesar de que lo ha hecho la misma persona, pero a lo mejor nos encontramos con trazados que tienen una similitud y que están en esos planos más importantes de la escritura, y además que tienen rareza técnica, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que jugar a la hora de ponderar, decir, oiga, a un tribunal, efectivamente, mire usted, hay muchas diferencias, pero diferencias que no son importantes y se las hemos cuantificado nosotros en base a nuestra interpretación, obviamente. Y a partir de ahí decimos, pero hemos encontrado estas similitudes que están situadas en estos planos y le hemos dado una importancia cuantitativa trascendental, importante, ¿no? Eso es la manera en la que nosotros venimos trabajando, ¿no? En ese aspecto. Como experiencia personal, yo me he encontrado que, por lo menos aquí en España, y te digo, los informes nosotros los hemos ido modificando a raíz de la interpretación que han ido haciendo los jueces y tribunales y las sentencias. Nosotros intentamos en todos nuestros casos acceder a la sentencia, y en esa sentencia hablan de nosotros y hablan para bien o para mal, pero nosotros aprendemos de ella, ¿no? Entonces los informes se han ido adaptando, y nosotros hemos encontrado que cuando establecemos esa perspectiva cuantitativa, a los jueces y tribunales les gusta mucho, le dan mucho valor, y si a eso después le das tu valoración cualitativa, pues obviamente se entiende mejor. Pero eso es una cuestión de nuestra metodología, que obviamente ni significa que sea la más acertada, puede ser errónea, pero es como nosotros estamos haciéndolo, ¿no? Pero claro que se pueden poner números a los gestos gráficos, nosotros se los estamos poniendo. Raymond, ¿qué opinas vos respecto a eso? Bueno, yo empezaría con una reflexión que a mí siempre me encanta cuando yo estoy explicando o cuando estoy tratando de enseñar pericia caligráfica. Y yo siempre traigo el ejemplo de las Olimpiadas, porque la famosa Nadia Comaneci obtuvo en esas Olimpiadas 10 en varias especialidades, y por qué a lo mejor ahorita no lo haría. Su desempeño
digamos, desde el punto de vista fisiológico, nunca va a ser igual, no va a ser idéntico, por lo cual no podemos hablar en este caso de biometría, que es una de las últimas tendencias que había en cuanto a la medición del gesto gráfico, porque en realidad la biometría, como la conocemos hace mucho tiempo, es la medición de conformación del cuerpo. Y aquí no estamos hablando del cuerpo, sino de movimiento, que el cuerpo ayuda es el desenvolvimiento. Perfecto. Y por aquí me estaba recordando el maestro Luis Gonzalo Velázquez Posada que el fenómeno vital es esquivo a la regla, o sea, nunca vamos a encontrar unos movimientos, y por eso de ahí vino el fracaso de la grafometría, que nunca vamos a ejecutar nada igual a otro, más bien una de las leyes de escritura de Solange Pelat, donde no hay un gesto gráfico idéntico a otro ni que haya sido hecho por la misma persona. Entonces, partiendo de allí, esa es la parte como negativa. Lo que pasa es que si nosotros ya nos abrimos en la parte anterior de esta conversa sobre los temas estadísticos y que no hay verdades absolutas, también es totalmente cierto que nosotros vamos a poder utilizar la tecnología para capturar y evaluar estos gráficos. ¿Por qué no? O sea, el tema es que no y ojo, así como un perito está en la capacidad de evaluar en 10 muestras indubitadas cuáles son las características individualizantes, así en el futuro lo va a hacer un sistema de experto de inteligencia artificial, como tal cual lo hacemos nosotros, porque van aprendiendo. Entonces, en los temas de tecnología y medición del gesto gráfico, desde el punto de vista estadístico, vamos a poder encontrar promedios, porque existen determinados gestos que se repiten en una cantidad de firmas, pero en algún momento determinado la persona no lo hizo, y eso no significa que la firma no sea de su autoría, porque eso no esté allí. Entonces, el tema de la utilidad de la tecnología no la podemos olvidar, no la podemos apartar. Evidentemente damos por descontado de que todo lo que sea tecnología para ver más allá de lo que ve nuestra visión, infrarrojo, ultravioleta, multiespectral, eso es bienvenido. Pero hablando de temas de medición, de gestos escriturales, de gestos gráficos, pues desde hace muchos años, pero estoy hablando de mucho, eso no es nuevo, se ha tratado de captar el gesto gráfico. Yo no puedo dejar de mencionar a un querido amigo que ya falleció español, Vicente Macías Túnez, desarrolló, y ya para el año 2000 ya tenía listo no un prototipo, sacó a la venta al mercado un software que se llamaba donde se podía captar gran cantidad de elementos del gesto gráfico que iban desde velocidad. El software te establecía unidades de acción, profundidad, que para aquella época era una gran maravilla, el que se pudieran captar hasta 256 niveles de presión, cosa que con las tablets de ahora es absurdo, porque pueden captarse muchísimos más niveles de presión, pero ya para esa época, Vicente, a mí me gustaría compartir tal vez algunas láminas aquí, Federico y Oscar. Muchísimo gusto, Raymond, claro que sí. Si podés ir compartiéndolo. Me confirman si se puede ver, si se está viendo allí. Sí. Lo único que, antes de empezar, yo quería hacer una aclaración porque tengo miedo de olvidarme después y como que quedó patente, ¿no? Voy a interrumpir un segundito el chat. Yo quiero hacer la aclaración, por lo menos desde mi visión, de que cuando nosotros hablamos de medir con números los gestos gráficos, para nada decimos de hablar de grafometría, es decir, medir distancias. Cuando nosotros hablamos de medir, ¿sí?, con números o con estadísticas o con gráficos, el gesto gráfico, hablamos de elementos intrínsecos como puede ser lo que vas a mostrar ahora, calculo yo, que pueden ser ritmos de presión, de velocidad, pero no que tiene que ver con medidas concretas, porque claro, ya sabemos, la escritura es dinámica y uno no va a firmar igual, va a ir variando, y eso no quiere decir que justamente no corresponda a un puño escritor. No sé si pasó algo que salió.
No, es que se puso como lenta la transmisión y por cierto que ya descubrí que era lo que fallaba al inicio de la presentación y te lo doy como dato, fue el navegador, estaba demasiado y ahora mejoró. Ahorita que traté de compartir pantalla como que se congeló, así que las láminas que voy a pasar, las voy a pasar sumamente rápido por si acaso me viene el fenómeno de congelar. Dale, pásala sin ningún problema. Oyendo, yo no lo estoy oyendo a ustedes, pero rápidamente este software todavía lo pude operar y está trabajando en mi computadora. Estaba diseñado para Windows 90. Si quieres poner en pantalla completa, sí, ¿quieres poner en pantalla completa así lo vemos mejor? Vale, aquí va. Perfecto. Mira, esta es una fotografía con una tablet Wacom en el año 2000, después de prácticamente 6 meses, la primera conferencia del siglo 2000, ya Vicente ya me había dado su software y lo activé ayer, lo conseguí en mi disco duro de respaldo y aquí tengo una foto de uno de los autores. Fíjense, esta es una digitalización de mi firma para aquel momento y a la derecha tiene unos patrones de color que tienen que ver con las presiones que yo ejercí en la tableta Wacom en ese momento. En las áreas más oscuras se habla de varias escalas aquí. Fíjense que no hay medición, como estaba diciendo Federico hace rato, y el inicio, que es esta parte de aquí arriba del trazo horizontal que se ve blanco, ahí está velocidad. Este es un cuadro de velocidades, perdón, donde se ve donde la ejecución más rápida era en la parte derecha de la firma, donde está prácticamente como una especie de cruz. En esta otra visual, que es uno de los ejemplos que trae el software, porque no encontré mi archivo con el formato adecuado, sino solamente la imagen. Esta era más o menos la representación con distintos tipos de presión. Aquí la composición de la firma, ven en la parte de la derecha está la primera unidad de acción, la segunda unidad de acción y la tercera. Aquí está representada la primera unidad de acción, que es lo que equivale a colocar un punto de arranque, uno de levantamiento. Aquí está la segunda unidad de acción y una tercera unidad de acción. Lástima, por allí quisiera, no sé si primero si el tiempo lo permite o si es de interés, creo que se puede reproducir la ejecución de la firma. Aquí están los movimientos punteados en rojo, lo que yo denomino desde hace muchos años los movimientos aéreos, que también sé que lo hace el software de la licenciada Silioto. Y aquí hay una visión en 3D de la firma, donde se hace una rotación con los ejes X y Y, donde se puede ver un poquito la proyección de color. Pero bueno, nada, quería compartir eso con ustedes porque desde hace muchos años este software está siendo digamos de mucha utilidad, o aunque en la actualidad no lo tengo operativo, pues desde hace muchos años ya este tema era un tema de desarrollo y un tema que yo no tengo la menor duda que es de apoyo para nosotros los peritos. Y quería hacer una acotación adicional que tiene que ver con Oscar, porque es en España. El reglamento de firmas electrónicas actual de ellos del 2014 establece 3 tipos de firmas electrónicas, y dentro de esas 3 categorías está la que nos interesa a nosotros los peritos, es la firma electrónica avanzada, que es una firma que se toma en cualquier dispositivo en vivo y que sirve para aprobar la manifestación de voluntad. Entonces, teniendo en cuenta que ahora vamos a tener documentos cuestionados electrónicos, nacidos electrónicamente, pues entonces ahora, después de tantos años que Vicente nos dio este aporte y que ahora ha sido desarrollado para otras plataformas, estas herramientas sin duda alguna, no solamente para
la pericia convencional, sino que ahora va a ser de uso obligatorio para la pericia caligráfica sobre firmas electrónicas avanzadas. Entonces, ya no se trata de que si queremos o no. Ahora vamos a estar obligados, y hablando de patrones de comparación, deberíamos utilizar, si tenemos un estándar o si tenemos una cuestionada electrónica, pues entonces ahora el patrón de muestras o la toma de muestras de escrituras electrónicas va a ser algo obligatorio, porque debemos tener, como lo veníamos hablando y bien lo había dicho Oscar, el tema de que nosotros debemos comparar manzanas con manzanas y peras con peras. Aquí, si vamos a tener cuestionados electrónicos, pues vamos a buscar también indubitados electrónicos. Exactamente. Uno de los puntos de que nosotros hablamos es que estamos en una época en la cual los cambios son muy vertiginosos, ¿sí? Pero también tenemos que tener muy en claro que las herramientas que van contando los peritos se van modificando año a año. Es decir, que no es que existía un software y que está simplemente ese software, sino que los software que existen se van modificando año a año. O sea, los que a mí me conocen saben que yo trabajo con el eGraphic, trabajo con el software Nega, trabajo con Alan Forensic, y prácticamente todos los años tienen modificaciones. Entonces, uno de los temas puntuales es decir, si yo estoy vinculando mis conocimientos, ¿sí?, con nuevas herramientas tecnológicas, con nuevo software y con nuevas tecnologías en general, yo voy a estar adelantado en lo que es el estudio pericial. Porque cuando nosotros hablamos de identificación del gesto gráfico, no hablamos solamente de las formas tradicionales de trabajo. Y si ustedes me lo permiten, yo voy a mostrar rápidamente algunas diapositivas con distintas alternativas. Porque fíjense que la pregunta que yo hice recién fue si se puede identificar, ahora estoy buscando acá la respuesta, si se puede identificar el gesto gráfico mediante números, estadísticas y gráficos, ¿sí? Es decir, los mismos gestos que siempre existieron, ¿cómo lo vamos a identificar con herramientas informáticas y tecnológicas? Entonces, muy rápidamente, porque no quiero detenerme en ninguno de estos puntos, simplemente por el hecho de que habría que hablar muchísimo de cada uno de ellos. A ver, perdón. Ventana de la aplicación. Bueno, vamos a ver si puedo compartir así. No se está viendo, ¿no? No. Se ve en trozo. Fíjense una cosa. Nosotros, de repente, si tenemos que trabajar y analizar lo que podría ser la velocidad de un trazo, cuando utilizamos el software, por ejemplo, eGraphic, con las nuevas herramientas que tiene, vamos a poder identificar, a medida que se van separando los puntos, es más veloz, ¿sí?, la escritura, y a medida que están más cercanos es más lenta. Simplemente con una imagen así, cuando tenemos firmas para estudiar, vamos a poder identificar el ritmo de la presión y de la velocidad en este caso, utilizando simplemente un gráfico, analizando la posibilidad de establecer lo que serían patrones gráficos con máximos y mínimos, ¿sí?, en cada una de las fases. Esto estamos hablando que es la nueva versión del software eGraphic. Las líneas de presión, ¿sí?, cuando hay levantamiento de un escritor y los ritmos de presión. O como lo que decía recién, justamente estableciendo cada una de las fases con números. Acá nosotros estamos hablando de que tenemos números, pero no estamos hablando de números de medición. Estamos hablando de números de máximos y mínimos en presión que nos va a permitir hacer un cotejo. Hace un tiempo atrás, cuando nosotros tenemos que identificar cuál era el nivel de presión, hablamos de presión fuerte, media
o bajo. Nosotros ahora si vamos a decir presión fuerte, vamos a decir 29,51. Y si vamos a hacer un cotejo entre una firma dubitada y una incuestionada, y uno tiene 27 y otro tiene 29,51, y la firma, no sé, dubitada tiene 85 o, no sé, 15, vamos a ver que hay mucha diferencia si hay discrepancia o no. Es decir, dejamos de lado elementos subjetivos en el estudio. De la misma manera también con el software Alan Forensic, por supuesto ya tenemos firmas cuestionadas, esto ya lo vimos en el primer y segundo foro de la firma biométrica de discusión, en el cual nosotros hablamos de los estudios cuando las firmas cuestionadas son hechas en una tableta digital, identificando una firma biométrica para hacer cotejos automatizados directamente, analizando gráficos y números para saber ritmos de presión, velocidad, etc. O el software también que aquellos que han hecho el posgrado de tecnología en grafoscopía, que han identificado con números y gráficos la presión en firmas inserta en papel, el software de Mario Costeja, que te va a marcar tanto en número como en gráfico, haciendo un estudio de colorimétrico y el ancho de los trazos para saber dónde es más presionado o dónde es menos presionado. Un segundo que... Otro de los puntos que tenemos en consideración, bueno, estoy dando acá ejemplos de lo que es el sistema de proporciones con el espiral de Fibonacci del software NEGA, cómo va marcando el tema de las proporciones gráficas, marcando justamente con índices y números y gráficos para hacer cotejo, o las descargas de tinta, ¿sí?, en determinados lugares del grafismo, que está muy vinculado al pivot gráfico para hacer cotejos con el software también de Mario, o la herramienta SPP que fue de mi creación, que está asignada al software NEGA, que también ya lo vimos en un conversatorio de CIPRO, en el cual nosotros hacemos estudios de proporciones por fase y que nosotros vamos a interpretar directamente con números. Es decir, vamos a llevar nuestro estudio pericial para identificar gesto gráfico a partir de estadística, de números y de gráficos. Que, por ejemplo, acá este es un trabajo que se hizo en pasantía por 3 alumnos, que trabajó Mavic, Socorro y se me fue el otro nombre, me van a querer matar después. Vamos a ir activando el chat por si hay alguien que me quiera hacer recordar. Que trabajaron en un caso de Uruguay analizando una firma cuestionada, que acá me la pasaron, que lo voy a convocar acá, simplemente para mostrarle cómo hay otras alternativas de estudio. Fíjense, estas eran las firmas indubitadas, y la firma cuestionada tenía una morfología completamente distinta, fíjense, pero ellos pudieron hacer el estudio de proporción de fases tomando simplemente las letras iniciales como las letras mayúsculas, y a partir de ello hicieron el estudio en principio, de proporción estadística, y llegaron a conclusiones similares entre las indubitadas y la cuestionada. Para Omar, gracias, sí, ahí está. Omar fue el otro de los chicos que trabajó, que esto se presentó en un caso, es decir, nosotros tenemos números, tenemos estadísticas para identificar el gesto gráfico de distintas maneras. Entonces, realmente cuando uno muestra estas imágenes, suele pasar que empiezan a poner en tela, por ahí un poquito en tela de juicio, de decir, a ver, ¿hasta qué punto nosotros podemos llegar a unos márgenes de esos roles y nos puede llevar a una confusión realmente muy significativa? Pero no obstante ello, cuando nosotros utilizamos con cautela, ¿sí?, y lo utilizamos con un elemento más vinculante,
Entonces, yo quiero hacer una consulta a ustedes dos sobre un tema que está muy vinculado a lo que nosotros estamos hablando, que es, ¿ustedes consideran que si nosotros trabajamos con software para la identificación de gestos gráficos, por ejemplo, sea en firmas convencionales en soporte papel o sea en firma biométrica, podemos reducir los márgenes de errores? ¿Qué creen ustedes? No sé, Oscar. Oscar, arranca tú. A ver, indudablemente, yo por ejemplo, yo me siento satisfecho cuando y te hablo de un grupo muy reducido que es el nuestro, de nuestro laboratorio, cogemos un procedimiento y ese procedimiento lo practicamos todos de la misma manera y obviamente la reducción de los aciertos, errores o por lo menos discrepancias entre nosotros disminuyen, obviamente. Yo creo que si efectivamente somos capaces de una vez por todas los expertos de establecer unos procedimientos que sean unificados y todos trabajemos en la misma línea y hagamos los mismos interpretaciones cuantitativas y ponderaciones cualitativas de la misma manera, obviamente esas discrepancias entre nosotros van a disminuir, pero después tenemos el segundo salto y efectivamente los errores, que nos acerquemos a la verdad o no. Yo creo que particularmente el software es una herramienta que debe implementarse en los laboratorios y sobre todo porque reduce lo que es esa interpretación subjetiva que nosotros tenemos. Si nosotros lo que pensamos es darle números a lo que son los gestos gráficos, pues hay que empezar a utilizar software, pero no significa que lo que diga el software va a misa, sino obviamente todo debe integrarse a una serie de metodologías convencionales, clásicas, que obviamente son con las que hemos aprendido, ¿no? Pero creo que existe todavía mucha divergencia, muchas metodologías, muchas definiciones operativas, unos que decimos concluimos improbabilidades, otros tienen escala de valores, como dice Raymond, otros la certeza, es decir, creo que todavía estamos muy, muy lejos, como yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y en ese aspecto no es que sea pesimista, sino crítico, ¿no? Que estamos lejos de todavía aspirar a ser una disciplina científica autónoma e independiente, ¿no? Porque si nos vamos a otras disciplinas que existen en el mercado y que todos conocemos, si se utiliza un procedimiento, esa metodología está optimizada y se utiliza en Rusia, en Perú, en Ecuador, en España, todo el mundo va a seguir las mismas etapas, el mismo procedimiento, se van incluso a hacer las mismas interpretaciones, se van a utilizar las mismas herramientas tecnológicas o informáticas, ¿no? Y eso es lo que yo creo que nos hace falta a nosotros. Pero obviamente coincido contigo, Federico, que se reducirían los errores. Yo creo que sí. Pero es difícil. Tú, Raymond, ¿qué opinas respecto a eso? Mira, el utilizar una nueva tecnología para hacer análisis más allá de lo que podemos ver con nuestros sentidos es algo que es típico de la ciencia y algo que es típico de los avances tecnológicos. El que el juez o el fiscal que se atreva o al abogado que se atreva a impugnar el que se utilice este tipo de tecnología equivaldría a la oposición en un peritaje médico a que una persona utiliza, un médico, un profesional utilice los rayos X para evaluar o para hacer un diagnóstico. O sea, se va a convertir en simple y llanamente un absurdo el que no se valoren este tipo de, primero que no se utilicen, y segundo que no sean valorados porque este tipo de equipo nos va a permitir captar y evaluar de una manera más detallada los fenómenos gráficos. Ahora, yo hago algunas reflexiones. Los temas dentro de los elementos más difíciles de falsificar, o es lo que denomina un perito que se llama Peter Tittle, la última frontera de la falsificación es la presión. Entonces, si nosotros podemos obtener indubitados donde podamos evaluar este tema con tanta precisión,
y evidentemente los temas de velocidad, que por lo general están íntimamente relacionados. Nosotros no podemos de ninguna manera oponernos a ello, y más bien debemos preocuparnos porque sean parte de nuestras herramientas de trabajo. Pero tampoco debemos olvidar que vamos a tener un indubitado matemáticamente perfecto o de captación perfecta en vivo, pero vamos a tener un cuestionado muerto, estático, y aquí lo vaticino para que quede para el futuro. Lo que deberíamos preocuparnos nosotros es por hacer o desarrollar software que nos permitan hacer ingeniería inversa y poder llevar los valores que quedaron en un papel, tratar de reproducirlos matemáticamente si se tratara de ingeniería inversa. Yo por lo menos soy fanático de Jean-Marie Cédin con su método Shou, donde siguiendo el método científico se descomponen las cosas en menores características, y solamente por hablar de la presión, si nosotros desarrolláramos un software que nos valorara la presión basado en el ancho, basado en la coloración y basado en la profundidad, que pudiéramos medirla, que ya hay equipos para medir profundidad de ese tipo, pues entonces tal vez pudiéramos reproducir y hacer una comparación algún día matemática entre, sin hablar de grafometría, sino para hablar de promedio, entre los valores que nos dé este equipo que acabo de vaticinar como si fuera Julio Verne, donde algo que está estático y plasmado en el papel nos lo podamos llevar a los números para compararlo con las captaciones dinámicas que son ahora las convencionales. Pero decir que porque no tengamos la parte futurística vamos a dejar de olvidar y aprovechar lo que esté en el presente es un absurdo. Simple y llanamente, ahora tenemos esas herramientas, las tenemos, que nos van a ayudar a hacer mediciones, porque ¿qué es lo que yo acabo de ver en tu presentación, Federico? Es una representación de los diagramas o de los trazados que yo puedo hacer en Photoshop, que los hago manualmente. Mido promedio, veo cruces, entrecruzamientos, proyecciones, una gran cantidad de cosas que me imagino que los peritos de la antigüedad lo hacían, o de las generaciones precedentes de nosotros, lo hacían sobre una fotocopia y hacían los trazados y algunas cosas tan cómicas como voltear la imagen 180 grados y analizarla, o verla en perspectiva y ver lo que se veía. Entonces, fíjate que vos acabas de decir eso de trabajar con Photoshop, eso me parece algo que es increíble y algo muy, muy interesante de decir, que si bien muchos de los software que hacen, por ejemplo el software Mega que te permite hacer, no sé, mejoramiento automático, trabajar con filtro, tener medidas de fotogrametría, etcétera, etcétera, también se puede hacer con Photoshop, ¿sí? Con un conocimiento específico. Nada más que estos software lo que hace es facilitártelo. Pero está muy bueno saber eso, que se puede hacer en Photoshop, y que yo, como perito de control, si no tengo esas herramientas, podría hacerlo. Incluso nosotros hablamos Photoshop, pero puede ser incluso software libre como el GIMP. Podría hacerlo con otras herramientas para hacer una confrontación. Porque lo que no se podría, un software que directamente no lo podría explicar uno trabajando con métodos convencionales, no tendría que directamente incorporarse en un proceso. ¿Por qué? Porque si no, el perito tendría que ir a un juicio oral diciendo yo llego a esta conclusión porque el software me lo dice. Entonces hay un gran problema. Nosotros estamos violentando el derecho de defensa en juicio y el principio de contradictorio. Uno tiene que dar explicación de una manera metódica cómo lo haría ese trabajo con métodos tradicionales o con software libre y abierto. Eso me parece importante de destacar. Pero otro de los puntos... Sí. Quiero atajarlo ahí, ese comentario. Ya ese tipo de situación ya está ocurriendo en juicios norteamericanos con software de informática forense como el EnCase, donde el EnCase hace una cantidad de operaciones que no hace el perito informático directamente, y entonces en esos casos han ido a acompañar
al perito que está declarando, al técnico de la empresa del software para explicar el por qué llega a ese resultado. Es decir, que tampoco nos podemos cerrar a que en el futuro, y vuelvo al ejemplo de la radiografía, si alguien pone en cuestionamiento el resultado de una placa de rayos X, entonces tendrá que venir técnico, que es el que hizo o es el calibrador de la máquina de rayos X. Pero tampoco vamos a decir que porque el hecho de que seamos ayudados por software, nosotros vamos a decir que no, claro, lo que no se puede decir es esto lo dijo el software. No, hay que entender el proceso y cómo se llega ahí. Y disculpa que te hice la acotación, pero como conocía el caso norteamericano con Encase, era bueno traerlo a buenísimo. Yo, todas las cosas que están diciendo ustedes, la voy a tener que ver de vuelta a la grabación porque necesito acceder a esa información. Los datos que me están dando son muy interesantes y me gustaría conocer más. Gracias. Quiero hacer una apreciación al respecto que de hecho puede ser un poco controvertida, pero es como que la necesito hacer. Yo muchas veces pienso de por qué sí están amigados con los hardware y no están amigados con los software, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente peritos de mucha experiencia que tienen toda mi admiración, que me han enseñado y que han aprendido, están con el hardware, es decir, que tienen, no sé, la luz infrarroja, el equipo multiespectral, luz rasante con lupa binocular, etcétera. Pero cuando aparece un software, dicen, no, yo el software no. ¿Por qué se meten en el mundo de lo palpable y no lo intangible como puede ser el software? ¿Por qué ya hacen una mala valoración cuando ven números de decir no, eso es grafometría, no se utiliza, sin llegar al fondo de la cuestión? Y yo considero que muchos de los expertos lo hacen porque no tienen el tiempo ni las ganas de aprender. Y con el hardware es fácil aprender, porque uno lo pone, toca la luz y ya está. En cambio, con el software necesita preparación, necesita conocer los limitantes, porque eso es importantísimo para poder saberlo, necesita práctica, necesita tiempo para poder hacerlo. Y eso es algo que pasa en este mundo nomás, porque el accidentólogo, el balístico, ya están acostumbrados, no discuten el software como lo discuten acá. En ninguna disciplina se discute el hardware, pero acá se está discutiendo software. Y yo creo que es falta de conocimiento, falta de formación en la temática. Una vez que empiecen las universidades a tener materias obligatorias para el uso del software, a hacer pruebas, a ver limitantes, a hacer pruebas como nosotros lo hicimos cuando estudiamos, de decir, esta firma la falsificó el profesor, digan ustedes alumnos qué es lo que es, y que utilicen el software como una herramienta más, recién ahí van a venir nuevas generaciones que no van a estar discutiéndolo desde el comienzo. Yo no sé qué opinan ustedes sobre eso. Hombre, aunque a lo mejor no es extrapolable aquí, pero bueno, podría encajar en cierta manera, ¿no? Es decir, yo creo, y en la parte de mi crítica, que todavía no estamos preparados para hacer una disciplina científica, ¿no? ¿Y por qué el hardware suele entrar dentro de los laboratorios? Porque yo creo que muchas de esas herramientas tecnológicas están ya muy implementadas en las publicaciones científicas clasificadas con índice de impacto. Entonces, ya llegan de por sí solas los laboratorios, ¿no? A mí, por ejemplo, me llega una espectroscopía Raman, la espectroscopía infrarroja, los cromatógrafos. Son técnicas y métodos que obviamente se utilizan en las publicaciones científicas, han sido validadas. Yo hay una asignatura que creo que nos queda pendiente a los analistas forenses de documentos, y yo siempre he estado con eso, es decir, no conocemos los procedimientos para validar. Es decir, no se trata de hacer un software y decir, este software hace esto y lo hace porque lo digo yo. No, hay que hacer el software, hay que publicarlo, hay que validarlo, hay que confrontarlo, hay normas de acreditación, y ese software, una vez que se integra en el mercado, empieza a utilizarse. Yo creo que los peritos, los expertos, nos hemos vuelto muy cómodos y desarrollamos metodologías, desarrollamos procedimientos, pero se quedan en nuestra casa, se quedan en nuestro laboratorio. ¿Y por qué no los publicamos? Y no una publicación de un libro, no, en una revista científica, como hacen todas las disciplinas científicas, una revista que esté clasificada, porque cuando nosotros publicamos ahí, nos suelen poner en nuestro sitio.
Y los propios revisores, que son auditores, dicen, oiga, efectivamente, esta es su metodología, pero esta es su metodología y estas son las implicaciones de la metodología. Y esto es hasta donde se puede utilizar la metodología. Y este es el campo de esta metodología. Pero cuando no lo hacemos nosotros y no lo publicamos, nosotros decimos, pues sirve para todo. Intentamos extrapolarlo como que podemos cubrir todos los ámbitos. Entonces yo creo que esa es la asignatura pendiente que falta al software. En el hardware, como dices, pues de una manera indirecta, como se han estado implementando las publicaciones científicas y obviamente precisan de menos formación, como hay menos instrumentos que no, pues como que dan mayor confiabilidad, ¿no? Y el software lo que ocurre es que precisa de unos conocimientos mayores y yo particularmente, no sé si tú ahí me corriges, pero yo no conozco al día de hoy, o son pocas, yo por lo menos ninguna, yo me meto en Scopus, en Simago, me meto en revistas JCR y busco software de penetración caligráfica y es que no encuentro una sola publicación, ninguna. Entonces esa es la asignatura pendiente. Yo creo que eso es una cuestión que falta, porque de que entre ahí el índice de impacto es tan grande que nos los meten directamente en nuestra casa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Buen punto, Oscar. Gracias. Raymond, ¿qué opinas respecto a ello? Bueno, lo primero es que tenemos que estar conscientes de que lo normal en el ser humano es la resistencia al cambio. Y eso pasa en administración, eso pasa en derecho, eso pasa en política, eso pasa en todas las áreas. Entonces, el hecho de que nos encontremos personas que no quieren pasar a lo nuevo es simple y llanamente, eso es lo normal. El tema es cómo vamos a pasar a lo nuevo y tiene que ser de una manera organizada y evidentemente con comprobación de que lo que se está utilizando sirve. Tomemos el tema, cuando salga la vacuna del COVID-19, habrá que probarla. Y es un tema netamente científico. Yo les voy a enviar ahorita, para que se vayan los que sean resistentes al cambio, les voy a enviar un enlace por aquí por el chat, lo acabo de enviar ahorita, Federico, sí, a una página de Wikipedia de un software que se llama Cedar Fox. Es un software que se ha venido anunciando y utiliza la tecnología de escala de valoración del 1 al 10 o del 1 al 9, estoy revisando aquí, que lo ve, donde si ustedes les dan un volumen grandísimo de muestras de escritura, está en la capacidad de hacer la segmentación y hacer la clasificación que puede ayudar a ahorrar miles de horas hombre y que después puede pasar a manos de peritos, que ya sabemos que este es uno de los campos más difíciles, pero ya existe software de reconocimiento para saber el origen o procedencia de un manuscrito. Entonces, si nosotros nos negamos a esto, ¿cómo sería negarnos a que ya existe tecnología que desconocemos en la Tierra? Ya todo el mundo reconoce que existen avistamientos de objetos que no son de los seres humanos. Entonces, mira, que mucha gente no lo cree, bueno, no lo cree. Aquí les acabo de enviar un enlace, está en Wikipedia, el software ya existe. Lo que se sientan amenazados porque es que yo soy perito, me van a quitar trabajo, olvídense, al final el ser humano, el profesional va a seguir teniendo su trabajo. Lo que tenemos es que ver esto como herramientas de ayuda. Imagínense que esto está hecho para caso, imagínense si esto se hubiera aplicado con el caso de la escritura de el Zodiac y se hubiera evaluado millones de escrituras de personas que hayan estado a nivel de bachillerato. A lo mejor se hubiera encontrado el Zodiac. O sea, hay que ver la tecnología, hay que recibirla, porque nosotros incluso la podemos mejorar. Usted ve algo, dice, eso no sirve, bueno, mejórelo. Si no le gusta, mejórelo. Pero no se niegue a la entrada en la nueva tecnología, porque el que se está quedando atrás es el que no quiere participar. Nosotros tenemos que tener en claro eso, de que no estamos en una época
época de cambios, en una era de cambios, sino que estamos en un cambio de era. Y ese cambio de era tenemos que tener en claro que todas las disciplinas están trabajando de una manera completamente distinta por el impacto de la tecnología. El foco que nosotros tenemos que decir que es cuestionar lo que aprendimos, cuestionar lo que nos enseñaron. De hecho, creo que cada uno de ustedes que están acá, que ahora son más de 500 personas conectadas, están cuestionando lo que han aprendido, por algo están en un foro así en el cual estamos discutiendo temas vinculados a las nuevas tecnologías o a la certeza en las conclusiones. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Es decir, está bárbaro lo que yo sé, pero tenemos que empezar a discutir. Uno de los profesionales que me ha enseñado a mí durante siempre en este mundo, cuando yo me pongo a discutir sobre estas temáticas, me dice, no, pero si a mí me basta, yo hago mi trabajo de esta misma forma y llego a conclusiones perfectas y todo lo demás. No me hace falta utilizar software. Entonces yo digo, a ver, mostrame una de tus pericias. En esta que hubo un raspado, ¿por qué sacaste una foto tan bonita y tan grande con luz rasante para convencerlo al juez? Y ahora con el software también tiene que ver un poco esto. Porque si nosotros podemos ilustrar con números y gráficos y con parámetros objetivos cuantificables, vamos a tener más posibilidades de convencerlo al juez de que yo tengo la razón y no mi colega, de que mi estudio pericial fue técnico, preciso y profesional y que mis conclusiones son acertadas de acuerdo a lo que yo creo como especialista. Y lo estoy tratando de convencer utilizando de todas las técnicas que yo no basta simplemente decir es auténtica porque son coincidentes la presión, la velocidad y la proporción. Son temas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Antes de seguir, quiero comentarles que ya estamos finalizando. Aquellos que quieran obtener la certificación, ¿sí? Ustedes saben que los que abonaron los otros diplomas tienen esta certificación de manera gratuita, pero aquellos que no hicieron los otros cursos y quieren tener esta certificación, si hacen clic ahí, lo van a poder obtener. Son $10 convertidos en moneda local. Y reitero lo que dije inicialmente, el 50% de lo que se recaude ahora se va a ser donado en alguna institución o alguna entidad que ustedes propongan. Lo hicimos así la otra vez, las dos propuestas salieron de los asistentes y así fue. Así que los que estén interesados pueden acceder allí a la certificación. Y algo que me parece que es muy loable transmitirles a ustedes, sobre todo a aquellos que llegaron más tarde, es que nosotros trabajamos y nos formamos, ¿sí?, para acercarnos a una verdad científica, ¿sí? Y utilizamos metodologías, utilizamos procedimientos, utilizamos bibliografía, doctrina, hardware y software, pero nada de lo que nosotros hablamos ahora es suficiente. O sea, mostrar, identificar un gesto gráfico y ver que, no sé, la proporción como le mostraba recién es coincidente, y por eso vamos a decir que la firma es auténtica. Nunca podemos afirmar algo así. Tenemos que ser cautos y trabajar de manera holística en cada una de las cosas que nosotros nos proponemos. Y cuando nosotros trabajamos, ¿sí?, con compromiso, con objetividad, sabiendo las limitantes de cada uno de los softwares, sabiendo que no porque hemos hecho una inversión en un software necesariamente lo vamos a trabajar en todos los casos, porque tenemos que identificar que ese automatismo, ese gesto gráfico esté presente antes de llegar al cotejo. Recién allí vamos a poder transmitir un labor profesional, técnico, científico y objetivo. Así que, bueno, les agradezco muchísimo. Gracias, Oscar. Gracias, Raymond. Para nosotros fue un verdadero placer estar con ustedes. No sé si quieren hacer alguna acotación más. Bueno, yo, si me permite, aparte de agradecerte la intervención hoy, y sobre todo a Raymond, que no lo veía desde el 2012, y es un honor estar con él, es un maestro de maestros, como yo siempre le he dicho y le he identificado. Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo, insisto, en las comunicaciones. Fíjate, yo voy a poner el ejemplo mío particular. Sabes que yo con la Universidad de Las Palmas empecé la metodología de datación, ¿no? Mi primera publicación hicimos una metodología de regresión lineal múltiple y la publicamos en una revista, en Journal Chromatography, fue una revista de alto índice de impacto.
Pues bueno, nosotros con aquello ya teníamos la panacea y demás, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando tuvimos la revisión nos colocaron en su sitio y los propios revisores, que son investigadores que utilizan el procedimiento científico, dicen, oiga, está todo muy bien, perfecto, pero esto solo sirve para esto. Y si usted quiere publicar, tiene que coger esas limitaciones. En las ramas de toda la disciplina científica, la ciencia, a mí me gustaría llegar un día como experto, el decir, oye, me viene un documento donde tengo que revelar una huella dactilar en la parte mordiente de una cinta adhesiva. O tengo que buscar un cruzamiento de trazos de tinta homogénea. O me encuentro un borrado, un lavado químico en un documento y yo poderme meter en la búsqueda de revistas científicas y poner, quiero resolver este caso, necesito una metodología para revelar huellas detrás de una cinta adhesiva, la parte mordiente, y me saca la publicación, que es su procedimiento. Y yo ese procedimiento, esa metodología la cojo y la aplico tal cual, porque ya ha sido comprobada y verificada por otro compañero, así como se trabaja en ciencia forense, en casi todas las áreas, pero nosotros hemos olvidado. Entonces yo creo que el gran esfuerzo que tenemos que hacer, aprovechando todas estas maravillosas metodologías que tenemos, tanto hardware como software, es que por parte de los expertos aspiremos a publicar para que nos pongan a disposición al resto ese tipo de metodología que nos permitan resolver determinado tipo de casos, pero que a su vez la persona, la que crea esa metodología, un tercero le puede decir, oye, perfecta, sirve, pero tienes que poner estas limitaciones, y cuando yo la use, sepa cuáles son los pasos y sepa cuáles son las limitaciones, para efectivamente poner las reservas en los informes, y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Por lo demás, no me enrollo, un abrazo muy grande a los dos, y la verdad que me ha encantado participar con ustedes. Raymond, parece que justo se le quitó a Raymond. Raymond se quedó congelado en la imagen. Bueno, la verdad que vos sabés, Oscar, el aprecio que te tengo. Más que nada, todavía no nos conocimos personalmente, pero es una admiración intelectual por tu formación, por tu forma de ver las cosas, por tu profesionalidad, porque sos un verdadero científico y porque aprendo mucho de ti. La verdad que tenés toda mi admiración. Y bueno, lástima que justo se le cortó a Raymond. También Raymond, un gran investigador, una persona muy inquieta. Para mí es un gusto compartir estos espacios con ustedes. He aprendido más de lo que me imaginaba escuchándolos a ustedes. Tomé nota en algunas cosas y otras cosas voy a tener que volver a ver la grabación. Pero queremos seguir aprendiendo. Me parece que me quedo con eso que vos decís, Oscar. Tenemos que tener todos el compromiso de investigar, publicar, cuestionar y llevar adelante una profesión que cada día tiene que ser un poco más técnica, más científica, y para eso hay que empezar a cuestionar lo que nosotros sabemos para lograr los cambios del día de mañana. Así que, bueno, qué lástima que justo se le cortó a Raymond. Raymond, sí, además una gran persona. Ahí, no sé si le damos un segundito a ver si retorna para saludarlo. Mientras tanto, le voy agradeciendo a ustedes, a cada uno de ustedes, su participación. Han sido 4 foros muy lindos. Hemos aprendido muchísimo, sobre todo por temas que se necesitan discutir. Y bueno, espero seguir en contacto. Ustedes ya tienen, no sé si querés dar alguna red social tuya para que te sigan, Oscar. La dirección mía de la... Bueno, sí. Yo con que utilicen tu contacto para acceder a mí, más que suficiente. Federico, mira, ya está entrando, ¿no? Que la labor que estás haciendo es envidiable. Es decir, este tipo de transmisiones y foros y debates y charlas, la verdad que te lo agradezco, porque yo soy uno de los principales críticos de que efectivamente estas cosas se hagan, ¿no? Y creo que como canal de comunicación estás haciendo un esfuerzo tremendo, y yo, con la gente que está ahora mismo conectada, pues quiero hacerte un reconocimiento muy especial en ese aspecto y agradecerte la labor que estás haciendo, que obviamente es casi altruista, por decirlo de alguna manera. Bueno, muchas gracias, Oscar. Para mí es un gusto, yo disfruto muchísimo esto. Disfruto escucharlos a ustedes y los comentarios de los asistentes al final cuando están agradecidos con lo que han aprendido. Y parece que justo viene Raymond para... Raymond, ¿nos escuchaste en ese audio? Sí. No, el computador
se guindó completo y acabo de reiniciar. No vi nada de lo último. Oí una gran parte de lo que dijo Oscar, pero me perdí estos últimos minutos. Sí, básicamente ya nos estamos despidiendo, estamos haciendo así a todos los asistentes y justo estamos esperando que participe para ya saludarlos a todos y agradecerles su asistencia y su participación. Bueno, en principio agradecerte, Federico, y a Oscar, pues que es tan sabio y una persona dedicada por tantos años a la pericia caligráfica con tanta dedicación y coayudando a la justicia, pues es un honor haber participado con ustedes. Lo único que quería era hacer una invitación a todos los presentes. Aquí les voy a dejar el enlace de la página web de CIPDE Internacional para todos los interesados en unirse a esta gran familia. Pues ahí se los dejo, que está ahorita dirigida por Luis Gonzalo Velázquez Posada, y que evidentemente siga Federico. De verdad que te felicito por esta labor que estás haciendo de difusión de eventos. Y pues agradecerle su paciencia a todos los presentes el día de hoy en esta disertación. Bueno, gracias a todos. Fíjense, chicos, antes de despedirme, denme un segundo. Fíjense que ahí puse en el link a aquellos que quieren para acceder gratuito a la certificación que tuvieron. Me consultan acá por Instagram o le dejo ahí el link para llenar el formulario para tener acceso gratuito a la certificación a aquellos que hayan abonado los otros 3. Es una retribución que nosotros le hacemos para los que nos siguen y los que apuestan a esta formación. Así que gracias a todos. Espero verlos pronto. Gracias, Oscar. Gracias, Raymond. Cuídense.